Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a pintar esta acuarela tan chula a partir de esta imagen creada con inteligencia artificial. ¿Qué vamos a necesitar? Como siempre vamos a hablar de los materiales primero. Pues el papel que he utilizado es este de aquí, que es un papel Baojón de grano fino, 100% algodón y de 300 gramos. Vamos a necesitar, claro, nuestra imagen de referencia, que os la dejaré abajo, y vamos a hablar de pinceles y de acuarelas. Aparte de pinceles y acuarelas, os hará falta lo de siempre: lápiz, goma, agua, trapito para secar el pincel, pero bueno, de eso en este vídeo no vamos a hablar, vamos a ir directos al grano. En cuanto a los pinceles, estos de aquí son los que yo he utilizado. Vamos a empezar utilizando este, que es el Skoda Versatil plano carrado de 3/4 para manchas de cielo y para hacer algunos barridos, este de aquí. También vamos a necesitar uno así más grandote, este es un tipo mop, es el Da Vinci Casaneo del número 4, ¿vale? Este grandote, y de estos Da Vinci Casaneo voy a utilizar estos dos también, este que es de la misma gama de estos que son también tipo mop, pero en este caso es el número 2, y este que es un tipo rigger, que tiene el pelito así mucho más largo, que este es ideal para hacer ramitas o para hacer cables de electricidad, o como lo he hecho yo para los cables de la valla, para detallitos largos, para hacer así cables y cosas de esas. Vale, también vamos a utilizar otro Skoda Versatil, en este caso el redondito del número 8, y a mí siempre me gusta tener a mano este de aquí, lo uso prácticamente en todas mis acuarelas, que es el Silver Silk 88 Oval Crescent de 3/8, que es de un pelito un poco más rígido y es ideal para pintar con agua. Vale, en cuanto a pinceles ya los tenemos. Las acuarelas, yo he utilizado mi paleta. De aquí para acá lo que son estos, los tonos amarillos y rojos no los he utilizado, pero sí que he utilizado mucho este de aquí, no sé si lo estáis viendo, ¿no? Este de aquí, que es el Tundra Rosa de Schmincke, un súper granulado precioso que a mí me gusta mucho, y yo creo que este es el color estrella de esta ilustración. También el lavanda para el cielo y el azul cobalto para el cielo también. Y yo creo que de azules ya no he usado más. Luego, para oscurecer algún verde sí que he utilizado el índigo, y también he usado el verde oliva, el beige titanio, el amarillo de Nápoles, el ocre amarillo, este que es el rojo claro, y este el sombra tostada. Y bueno, también he dado un poco de sepia y de toquecitos de gris de pale. Entonces pues eso, la paleta que tengáis por casa es ideal y siempre podréis buscar alguna equivalencia que os valga. Pues yo creo que ya hemos hablado de los materiales, con esto todo listo, nos vemos en la mesa. Antes de empezar con el dibujo, vamos a echar unas gotitas de agua a las acuarelas para que se vayan activando, y así, cuando terminemos el dibujo, ya lo tendremos todo listo para empezar con la acuarela. El portaminas que estoy utilizando es uno de Tombow que me compré hace no mucho, y la verdad es que estoy muy contenta con él. Al principio no me terminaba de convencer, pero no sé, ahora con el tiempo me gusta mucho, la verdad que sí. Empezamos marcando la línea del horizonte. Como veis, lo estoy haciendo a mano alzada, un poquito más arriba de la mitad del papel. No necesariamente tiene que ser una línea completamente recta, es simplemente una guía para luego ayudarnos a aplicar la acuarela. Ahora, así con línea muy suelta, vamos dibujando las montañas del fondo. Mi consejo es que no apretéis mucho al portaminas o lápiz que estéis utilizando, porque si no luego se verá en la acuarela final y bueno, puede ser que si esa es nuestra intención quede guay, pero en este caso no me apetecía que se viese el portaminas, así que estoy apretando muy poquito para que no se note. Ahora estoy empezando a dibujar
la silueta del camino, esta serpiente que crea el camino. Muy poquito a poco voy marcando como las zonas más importantes de las zonas de color del camino, lo que son las franjas de las ruedas de los coches y luego esas zonas más oscuras que están bordeando dicho camino. Este es un punto crítico ya que, como es el elemento principal, si no prestamos atención a la perspectiva, luego el dibujo no nos quedará armonioso y bonito. Empezad siempre con líneas muy claritas, casi que no se vean en el papel, y conforme vayáis viendo que se está acercando al resultado que esperáis, pues podéis ir apretando un poquito y luego borrar aquellas líneas que no nos sirven, que nos han ayudado para construir el camino, pero que ya no valen. Esas fuera, las borramos con nuestra goma. Ahora estamos dibujando otro de los elementos principales, pero en este caso es muy sencillito, es una casa básica con su no tiene perspectiva casi, o sea, es como está en el plano lejano, pues no hay que darle mucho detalle, así una casita básica y punto. Otro de los elementos que nos van a ayudar para construir nuestra perspectiva es la valla que va bordeando el camino, esta que sale así a mano derecha. Empezamos haciendo líneas, no le vamos a dar, como veréis luego en la acuarela, no le vamos a dar mucho detalle, simplemente vamos a dibujar rectángulos, cuanto más cerca los tengamos, pues más grandes serán, y conforme nos vayamos alejando, cada vez los haremos más pequeñitos. Ahora empezamos a construir los árboles, pero no vamos a dibujar mucho. Como veis, simplemente los troncos y ya está, porque vamos a hacer todo el trabajo con la acuarela. No vamos a ir dibujando hoja por hoja y rama por rama. Simplemente contorneamos por dónde van a ir los árboles y listo. Y con estos últimos detalles ya hemos terminado en nuestro dibujo. Como veis, es un boceto bastante sencillito. Ahora vamos a utilizar la goma maleable. Esta, si no tenéis, pues tampoco es necesario, pero a mí me gusta para quitarle el exceso de grafito que queda sobre el papel y que luego sí que no se vea nada sobre la acuarela. Como he estado todas las navidades sin pintar ni un poquito, la verdad es que la tenía la goma muy dura y he necesitado malearla un poquito para que vuelva a estar un poco elástica y volver a utilizarla, pero nada, ya está. ¿Veis? La paso así, un poquito por encima para quitar el grafito. Y ahora ya sí que vamos a empezar a jugar con el agua. Con mi pincel Da Vinci Casaneo del número 4 voy a mojar con agua limpia y vamos a empezar a humedecer toda la parte del cielo. Nos vamos a meter en las montañas y un poquito en el prado, pero lo importante es que se quede bien húmedo y que el agua penetre bien en las fibras. Aquí estoy poniendo un rollito de celo para que el papel quede un poquito tumbado hacia mí y el agua vaya cayendo hacia abajo, para que no se quede estancado y salgan coliflores. Vamos con paciencia, mojando con nuestro pincel todo en la parte superior del papel. Hay que tomarlo con paciencia porque aquí hay que esperar a que el papel coja la humedad que queremos. Una vez que nos hemos asegurado que toda la parte superior está bien húmeda, que hemos pasado el pincel por todas las partes, toca quitar el exceso de agua. Para ello cogemos el mismo pincel, lo secamos y volvemos a pasar. Esta vez ya sin meterlo en el agua, lo pasamos por encima otra vez, de tal forma que el papel esté húmedo pero sin charcos. Preparo la mezcla que vamos a utilizar para el cielo, que en este caso es a partes iguales azul cobalto y lavanda, con bastante agua, porque como veis, y es que el cielo este me parece precioso y quiero imitarlo lo más que pueda, es muy clarito, entonces quiero que sea un tono bastante suavecito. Lo dejamos preparado porque primero vamos a dar como una capa base en el firmamento, en la parte del horizonte, porque como veis en la imagen se ve como un tono cálido de la luz del atardecer, y este tono, este efecto, lo vamos a conseguir con el amarillo de Nápoles. Para ello vamos a coger este pincel que es el Skoda Versátil plano carrado
y con el amarillo de Nápoles directamente desde la pastilla, como tenemos el papel húmedo, va a explotar y se va a difuminar de forma preciosa. Entonces, ¿veis? Lo aplicamos por el horizonte, todo el horizonte. Da igual que se nos baje al prado, de hecho casi que mejor, no hay problema. Y lo aplicamos para que se mezcle luego con el azul y nos dé ese efecto de atardecer tan chulo. Una vez conformes con el resultado, cogemos de nuevo nuestro pincel cargado con pintura azul y vamos a empezar a dibujar las nubes en negativo. Como veis, están en perspectiva. El punto de fuga lo tendríamos situado a la izquierda, lejos, lejos, lejos en el horizonte. Entonces, las nubes, conforme están más pegaditas al horizonte, son más horizontales y conforme vamos subiendo hacia arriba en el papel, se van convirtiendo en más verticales, van teniendo como más perspectiva, más ángulo. Entonces, pues eso es lo que vamos a imitar. Vamos a ayudarnos también de este pincel, del pincel plano carrado, para barrer y para difuminar las nubes y que no nos quede el pigmento muy marcado. Aunque estamos trabajando en húmedo sobre húmedo, me gusta más hacer este efecto para que quede esa suavidad y esponjosidad en el cielo. Creo que queda bastante guay. Vamos a ir trabajando en paralelo con los dos pinceles. Con el pincel más gordote, el Da Vinci Casaneo, vamos a ir aplicando pigmento y con el versátil vamos a ir barriendo y difuminando. Como veis, estamos haciendo las nubes más horizontales conforme más nos acercamos al horizonte y más verticales conforme subimos a la parte de arriba, conforme llegamos a la parte izquierda del papel. Prácticamente en el horizonte no se ven nubes, es como una especie de mancha difusa muy uniforme, entonces ahí barreremos más que por la parte superior. Añadimos un poquito más de azul cobalto a la mezcla para crear un tono más intenso para aplicarlo en la zona superior, así a toquecitos. Un truco para dar profundidad a vuestras acuarelas es siempre oscurecer más la parte superior del papel y la parte inferior. Y eso es lo que estoy haciendo en este caso, donde hay cielo clarito, donde hay cielo azul, evidentemente donde hay nubes no, pero donde hay cielo azul pues aplicamos un tonito un poco más oscuro en la parte superior que en el firmamento, que en la parte del horizonte, consiguiendo así bastante más profundidad en nuestra ilustración. Seguimos trabajando la acuarela, dando toquecitos, rayitas por aquellas zonas donde creamos que necesitamos más intensidad, hasta que el resultado nos guste. Aquí estoy utilizando mi pincel Silver Silk 88 Oval Crescent, que es este pincel que tengo con cerdas un poquito más duras, que es ideal para retirar el pigmento de aquellas zonas donde se te haya oscurecido y, puesto como estamos en húmedo, es muy fácil corregir. Aprovechando que aún el papel está con bastante humedad, vamos a aplicar amarillo de Nápoles en la zona de la izquierda donde estarán situados los árboles. Esta pintura explotará y se fusionará con el fondo, ayudándonos a crear ese ambiente cálido que inspira la ilustración. Aprovechando los colores que tenemos en paleta, pues vamos a aplicar diferentes tonalidades a esta atmósfera cálida que queremos crear en la parte izquierda. Vamos aplicando el pigmento así a puntitos, rayitas, de tal forma que podamos controlar cada una de las manchas que hacemos. Cambio ahora de pincel y voy a utilizar este Da Vinci Casaneo del número 2. Voy a coger de la paleta el color tundra rosa y lo voy a mezclar con el azul que teníamos, la mezcla de azules que teníamos del cielo. Vamos a utilizar esta mezcla para las montañas, para la primera capa de las montañas lejanas. Como el papel está aún húmedo, va a explotar y se va a fusionar con el fondo.
Lo vamos dando, no hay que levantar el pincel del papel, no vale con pintar como si fuésemos niños pequeños, no, hay que ir dando toquecitos, rayitas, que explote el pigmento en nuestro papel, dejando manchitas en blanco, no haciendo líneas rectas, no, aquí queremos expresividad. Reservamos el hueco que es para la casa y continuamos con las montañas de lejanas por la parte izquierda. Así que se fusionen con el horizonte. Ya detrás de los árboles, pues ahí no vamos a poner nada más. Barremos un poquito para difuminar y que se fusione todo. Y cambiamos de pincel porque ahora vamos a aplicar la primera capa de color a la parte del prado. Vamos a crearnos un tono parecido al de la ilustración, en tonos cálidos, rojizos, y para ello vamos a mezclar el ocre amarillo con un poquito de rojo claro, amarillo de Nápoles para darle como ese tono más blanquecino y un puntito de beige titanio. Trabajamos la mezcla hasta conseguir el tono que nos guste. Podéis coger un papelito aparte para comprobar el tono y ver si ya aparece el que estabais esperando. Yo con este ya tengo la mezcla preparada y voy a empezar por la parte superior a aplicar el color. Así con cuidado. Veis que aún está húmedo el papel, entonces se expande, pero por la parte de abajo, como ya no hemos humedecido, pues aquí vamos a poder hacer pinceladas de pincel seco. Y si queremos dejar algún huequito en blanco, pues adelante. Tened en cuenta que esta es la primera capa de color, entonces luego si nos equivocamos, no nos gusta mucho o nos hemos pasado de pigmento, siempre podemos modificarlo con capas posteriores. Vamos aplicando sin miedo el pigmento por toda la parte inferior, reservando la parte del camino y un poquito la zona de la casa. Veis que estamos aplicando sin miedo por todo, pasamos por encima de donde irán los árboles, no pasa nada, y continuamos bordeando el camino. Le damos un poquito por el centro del camino para simular esta vegetación que queda entre el sendero de las marcas de las ruedas de los coches y continuamos aplicando todo el tono por la parte izquierda también de la ilustración. Cambiamos nuevamente de pincel, ahora vamos a volver a coger este Da Vinci Casa Neo del número 4 y vamos a coger beige titanio directamente de la pastilla y lo vamos a aplicar sobre la reserva en blanco que hemos dejado para lo que son las marcas de los camiones o de los coches que pasen por ahí. Lo vamos aplicando directamente y fusionamos, pasamos por encima de la mancha anterior de este tono ocre que hemos aplicado anteriormente. Aprovechando que esta pintura aún está un poquito tierna, no está seca del todo, pues veis que se fusiona perfectamente los dos tonos y queda un efecto de mancha uniforme muy guay, la verdad que queda súper bien. Ahora vamos a coger un poquito de sombra tostada directamente también de la pastilla y lo vamos a aplicar sobre las sombras de la vegetación del lado derecho del camino, así directamente. Se fusionará un poquito con el fondo por las zonas en las que aún esté húmedo y en las que no, pues explotará menos. Eso es lo que vamos buscando, que el papel ya esté un poquito más seco para que no explote y se queden las manchas un poquito más definidas. Aplicamos también este tono por el lado izquierdo para simular como esa tierra bajita que hay y continuamos aplicándolo por las zonas de tono medio. Estamos llegando ya a un punto en el que tenemos que empezar a charlar con nuestra ilustración. Sí, charlar. Ella nos va a ir diciendo, nos va a dar información y nosotros tenemos que responderle con trazados, con pinceladas, balanceando los tonos y viendo qué es lo que nos falta para conseguir un balance óptimo de los tonos y de los claros oscuros en cada parte del dibujo.
Aunque podríamos seguir trabajando en la parte baja, en la zona del camino, vamos a cambiar de tercio y vamos a crearnos un verde oscuro para empezar con la vegetación del fondo. Vamos a mezclar, en este caso estoy yo utilizando verde oliva con una pizca, un puntito de sombra tostada y voy a echarle también índigo. Igual que os he dicho antes, podéis utilizar un papel para ver si el tono ya es el que estáis buscando. Yo aquí lo he hecho directamente, me he dado cuenta que era un poquito claro de más y que estaba como el papel demasiado húmedo, explotaba demasiado, entonces no me ha terminado de convencer. He empezado a hacer así unas manchitas, pero rápidamente lo he dejado porque no me terminaba de gustar el efecto este que explotaba tanto. He cogido este pincel de raspar, el pincel de difuminar más duro, y he difuminado un poquito las manchas para que no... ¿Ves? Siempre hay solución. Aunque nos equivoquemos, siempre ese color prácticamente luego no se va a ver, no se va a notar y podremos trabajar encima sin problema ninguno. Y como si no hubiese pasado nada, vamos. He hecho un pequeño corte para secar todo el papel con el secador. Veis que ahora tiene todo unos colores bastante más apagaditos. Y ahora sí que vamos a empezar a dar los tonos del fondo. Vamos a oscurecer un poquito más las montañas. Para ello he cogido el color tundra rosa y lo he mezclado con los verdes que hicimos anteriormente. Y ahora vamos a empezar a perfilar de forma muy sutil la montaña, haciendo rayitas, puntitos, simulando esa vegetación que hay lejana. Esos puntitos serán como árboles, arbustos, y vamos modificando de tono. Aquí veis que tampoco me convencía mucho ese pincel para pintar, entonces he cambiado a mi pincel redondo del número 8, añado un poquito más de tundra rosa a la mezcla. Vamos a ir trabajando el plano lejano así muy poco a poco, teniendo mucha conciencia de los trazos que vamos haciendo. No cojáis el pincel y hagáis así una raya muy seguida y muy recta porque va a quedar poco bonito, poco estético. También mola mucho ir modificando el tono, añadiendo diferentes pigmentos para que no sea todo del mismo color y crear así interés. Veis que yo voy añadiendo un poquito más de tundra rosa, también añadiré un poquito de ay, que no me sale el color, sí, sombra tostada para ciertas zonas, no sé, dejar huequitos en blanco para que se vea la primera capa que hicimos de color base. ¿Veis? Ahí trabajando poco a poco, dejando huequitos, dejando manchitas, haciendo variaciones. Es el truco de esta. Lo que os vaya diciendo la acuarela es lo que tenéis que ir haciendo. Ya fijándoos como en el dibujo base, pero sin seguirlo al pie de la letra. Tenerlo como referencia, pero no intentar imitarlo al 100%, sino los colores que os vayan llamando en ese momento son los que tenéis que ir utilizando. Tenéis que abrir vuestra mente, dejaros llevar por vuestro dibujo y que os vaya hablando de qué necesitáis en cada punto del dibujo. Sé que esto suena bastante abstracto y que suena como ¿va? ¿Y cómo hago yo eso? Pero con la práctica lo iréis perfeccionando y poco a poco os irá saliendo solo. ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? He puesto pigmento verde con mucha agua, lo he puesto así sutilmente sobre el papel y lo he fusionado con las montañas de fondo, creando así como una conexión que hace que no se vean los diferentes planos, sino que parezca que toda la acuarela es un continuo. Y ahora estoy cogiendo con mucha agua y poco pigmento, como veis, diferentes tonos para darle un poco de textura al prado, porque estaba como muy soso, así solo de un color. Entonces, para darle como esas capas de hierba más alta, hierba más baja, tonalidades de verde, pues he cogido un poquito de pigmento verde y le he dado así como pinceladas. Ahora estoy con el tono que también es uno de mis favoritos de la paleta y creo que donde lo pongo queda súper bien, que es el beige titanio, que sirve, veis que guay queda como para crear como manchas de terreno y fusionar para que quede todo como más cohesionado. Me parece un color súper guay, la verdad que sí.
Vamos a continuar ahora con el lado izquierdo de lo que es la ilustración. Volvemos a nuestro color tundra rosa y vamos a darle así toquecitos para continuar con las montañas lejanas. Así poco a poco, tampoco hay que esmerarse demasiado porque va a quedar tapado por el árbol, entonces pues tampoco hace falta tener ahí un mogollón de detalle porque luego prácticamente ni se va a ver. Seguimos con este color aplicando detalle y viendo dónde nos falta intensidad. Parecía que me faltaba un poquito aquí en el lado derecho de las montañas y también he repetido un poquito para darle cohesión y para continuar. Veis que hago así como barridos hacia abajo para fusionar ambos planos y que quede todo conectado. Y también voy a utilizar ese color para darle así un poquito de sombra a lo que es la tierra del camino. Así, utilizando los mismos tonos en proporciones diferentes, tanto en el fondo como en el plano cercano, conseguimos un balance tonal bastante armonioso y bastante guay. Cambio ahora a mi pincel de cerdas más duras, el Silver Silk, y para utilizarlo para dibujar con agua. Veis que hay en zonas donde he perdido un poco el blanco del papel, pero no me preocupa porque con este pincel puedo raspar y conseguir sacar luces de nuevo. En este punto sí que es importante tener en cuenta la imagen de referencia para ver en qué puntos puede ser que hayamos perdido las luces y en qué puntos necesitamos dibujar con agua. Veis que lo que hago es mojar el pincel en agua, quitarle un poquito el exceso en lo que es la almohadillita esta absorbente y pasar repetidamente por la zona en la que queremos sacar el brillo. Tened en cuenta que este pincel, si lo queréis para pintar y también lo queréis para raspar como hago yo, las cerdas se van a estropear. Yo me lo compré exclusivamente para esta función porque lo quería para eso, vamos. Pero al poco tiempo las cerdas empezaron como a abrirse y a deteriorarse, porque claro, lo estamos maltratando a tope. Entonces, la verdad es que en un futuro me gustaría comprarme el mismo, pero para utilizarlo solo para pintar y ya está. Ahí estoy definiendo un poquito unas luces para que es como las luces que hay justo debajo, la línea que crea las vallas, para luego darle como esa profundidad a estos palitos. Seguimos trabajando sobre el camino, sacando luces donde nos pida el dibujo. Sobre todo es por la zona del camino que de tanto de trabajar en húmedo pues hemos perdido esa luminosidad. Cambio de nuevo de pincel al DaVinci Casaneo del número 4 y con Base Titanio vamos a aplicarlo por el lado izquierdo del dibujo. Igual que hicimos en el lado derecho, pues para balancear vamos a crear así como manchas para crear esas texturas del prado. Así, el papel ya está seco, como podéis ver, entonces pues las manchas se van a quedar quietecitas, no se van a expandir. Aplicamos así para dar esa textura al fondo. Aprovechamos el pigmento oscuro que teníamos en la paleta para crear como estas manchas, sombras, lo que son sombras del terreno. Así a manchas, sin crear arbustos, ni crear hojitas, ni crear... no, así, pum, lo ponemos sobre el papel para crear texturas y manchitas. Oscurecemos un poquito más el tono con sepia y vamos a ir aplicándolo por la parte inferior. Como os he dicho antes en el cielo, para crear ese efecto de profundidad hay que dar como el tono más oscuro, tanto en la parte superior del cielo como en la parte inferior de la tierra. Por eso estoy aplicando estos tonos más oscuros en esa parte, en la parte inferior. Luego veréis que esa mancha central que he hecho de sepia es la sombra de los árboles, por eso la he puesto ahí, pero vamos a profundizar más en los oscuros del primer plano, lo que está abajo del todo.
Sé que a veces puedo parecer un poco caótica pintando, que me voy del lado izquierdo al lado derecho, que ahora voy para acá, ahora voy para allá, ahora pinto aquí, ahora pinto allá, pero es como os he dicho antes, es mi proceso personal, es como me va llamando, me dejo llevar y es lo que me va diciendo la acuarela que tengo que hacer en cada momento, es lo que hago, no puedo evitarlo. ¿Os acordáis de aquella mancha verde que hice, que explotó demasiado, que intenté difuminar? A que no se ve absolutamente nada. Como os dije, en húmedo sobre húmedo es muy fácil corregir y es muy fácil conseguir tapar esos pequeños fallos que no nos gustan. Ahora vamos a repetir el proceso, como veis, con el mismo verde que teníamos en la paleta. Con uno de vuestros pinceles redondos vais haciendo rayitas y puntitos de forma que parezca una línea recta pero que no lo sea, que quede orgánico, que quede difuso. Y si veis que os ha quedado muy recto, pues siempre podéis pasar un poquito, un algodón, un papel, incluso el dedo, para romper la línea. Que parezca que es una línea recta de horizonte, pero que no nos quede una recta hecha con una regla. Ese es el truquillo. Si se os va el pincel y hacéis alguna manchita un poco más gorda de lo que os gustaría, pues siempre lo podéis convertir en un arbusto o en un árbol. No hay problema ninguno. También es buena idea ir modificando el tono, ir añadiendo tonos tierra a ese verde para oscurecer o tonos azules, depende de la gama tonal que estéis escogiendo, que hayáis elegido, para así dar interés y que no sea todo del mismo color, que eso tampoco queda bien. Ahí veis que he hecho unas manchitas que serán como arbolitos lejanos. Luego ya haremos ese arbolito pequeñito que está al lado izquierdo de la casa. El derecho. El izquierdo son los grandes. Y veis que con agua limpia paso un poquito por debajo para difuminar y para unir esas manchas, para que no queden flotando. Aprovechamos este tono también para aplicarlo debajo de la casa y crear la sombra. Seguimos haciendo puntitos, rayitas para crear ruido en el fondo. Con un tono oscuro que tengáis en la paleta o si no, pues con un sepia o una mezcla de sombra tostada con sepia, podéis hacer un tono de marrón oscuro para hacer estos palitos, lo que es la valla. Veis que voy haciéndolo de forma irregular, no hago rectángulos perfectos, simplemente así como rayitas y la idea es, como os he dicho antes en el dibujo, que los de primer plano sean más grandes y gorditos y conforme nos vamos alejando en el plano, los vamos haciendo más difusos con un tono bastante más clarito, más agua que pigmento y más chiquitines. Así conseguiremos dar un extra de profundidad a nuestra ilustración. Aprovechamos también este tono para dar la primera capa al tejado de la casita. Lo ideal aquí sería no pintar el tejado completo, sino como estoy haciendo yo, dejar algunos huequitos en blanco para simular luces que inciden sobre el tejado. Así conseguiremos bastante más textura e interés sobre el dibujo. Con un tono marrón clarito, con mucha agua y poco pigmento, vamos a aplicar la primera sombra a este lado de la casita. Continuamos dando detalle al fondo. Cogemos nuevamente el pincel de cerdas duras y vamos a seguir dibujando con agua por las zonas que veamos que nos han quedado. Por ejemplo, aquí debajo de la casita la sombra se me ha quedado como muy grande y no me gustaba mucho el efecto, así que pues nada, le doy así con agua y desdibujo un poco la sombra. Ahora aquí estoy aplicando un poco de tono verde a la sombra de los árboles para modificar tonalmente un poquito el prado. Cambio de pincel nuevamente a uno más gordito para seguir aplicando sombras. En este caso he decidido utilizar el tundra rosa para seguir dando toquecitos así muy sutiles con mucha agua, como veis son muy transparentes, y así ir ganando profundidad poco a poco.
Ahora con el pincel húmedo, sin mucha carga de agua, pasamos alrededor de las manchas para romper el borde y que explote y así que no se vea una raya definida, fusionando mejor estas manchas nuevas con el fondo. Añadimos tundra rosa a la mezcla de verdes que teníamos ya en la paleta para conseguir un marrón verdoso y lo vamos a ir aplicando por las zonas que están más abajo en el papel para crear esa profundidad de la que hablábamos antes. Como veis, estoy jugando con la humedad del papel. Hay zonas en las que el pigmento explota porque el papel está húmedo y otras en las que no. Lo estoy haciendo así aposta para crear un interés especial en esas zonas, jugando con manchas húmedas y manchas secas. Vamos a seguir ganando profundidad aplicando tonos cada vez más oscuros. Veis que ahora estamos haciendo como esas sombras de la hierba alta que hacen así en el camino, con una mezcla, seguimos con la misma mezcla, yo creo que es la de marrón con tundra rosa. Como os he dicho antes, este color es el estrella de esta acuarela, lo estoy utilizando, es como el que cohesiona, armoniza toda la obra porque lo estoy usando prácticamente en todos sitios, mezclado con unos tonos, con otros, pero aparece como elemento principal en todos sitios. Y ya veis, ahora estoy haciendo esas sombras que se proyectan sobre el camino para empezar ya a crear esa textura en el camino que nos faltaba. Seguimos con nuestra mezcla de verdes, con tundra rosa y un poquito de sepia o sombra tostada, un marrón que tengáis por ahí en vuestra paleta, y como veis vamos dando toquecitos, esta vez el pigmento que tenga más cantidad de pigmento que de agua, que sea más denso, y veis lo vamos dando así a toquecitos, a rodalitos, para crear como tonalidad en la acuarela. Ahora con agua pues estoy uniendo las manchas que he hecho antes para difuminarlas y que no queden tan marcadas. Llegados a este punto me daba la sensación de que estaba un poco desbalanceada la obra en cuanto a tono. El lado izquierdo me resultaba bastante más verdoso que el derecho, entonces para solucionar esto he hecho una aguada de tono verde en el lado izquierdo del pasto para equilibrar los colores. Nos creamos ahora un marrón mucho más oscuro con muy poquita agua y mucho pigmento para empezar a hacer las sombras del camino. Lo vamos aplicando así a toquecitos, de forma controlada, ya que el papel está completamente seco y la mancha no nos va a explotar. Rompemos con agua la parte inferior de la mancha para fusionar esta capa con las anteriores. Y con este mismo tono vamos a crear ruido en la parte central del camino. Para no liarla con la perspectiva, tenéis que tener en cuenta que la mancha en la parte que está más abajo del papel tiene que ser más grande y conforme vamos subiendo hacia el horizonte, tenéis que hacer la línea mucho más finita hasta casi que desaparezca. Secamos bien la acuarela con el secador antes de continuar y ahora vamos a dar un poquito más de intensidad a la sombra de este lado de la casa. Seguimos aplicando profundidad así a base de manchas con este caso marrón muy oscuro al que le hemos puesto bastante sepia y un puntito de gris de paint.
más sombras en el camino. Y con este tono de marrón bastante oscuro seguimos aplicando así a rodalitos, a trocitos, por ciertas partes ya bastante oscuras de la ilustración. Como veis, no lo aplicamos por todos sitios, sino a rodalitos para crear como ese efecto de primer, segundo, tercer plano, para crear esa profundidad. Con el pincel de cerdas más gruesas vamos a hacer, así conforme estáis viendo, raspando en el camino, como esa luz que se ve en la ilustración, como esa línea que aparece, que define un poquito más la rodadura del coche. Añado gris de paint a la mezcla de marrones para conseguir un tono bastante oscuro y seguir dando como más intensidad al tejado, que parecía que se había quedado un poquito clarito de más. No sé si os habréis dado cuenta que aquí estoy cogiendo el pincel casi no, como si fuese un lápiz, porque necesito precisión para las líneas, entonces pues en vez de cogerlo de forma más suelta, que como cuando haces manchas, pues parece que me salió solo cogerlo como si fuese un lápiz para delinear y pintar. Parecía que no iba a llegar nunca, pero vamos a empezar con la mezcla para los árboles que están a mano izquierda. Para ello vamos a utilizar bastante amarillo de Nápoles mezclado con un poquito de ocre amarillo. Lo vamos a aplicar, así como veis, como a manchas sueltas, sin forma, que sean orgánicas, que no sean todas de la misma forma. Vamos a crear manchas más grandes, otras más pequeñas. Aquí sin miedo, a dibujar, a dejar fluir la mano, que se mueva libremente para crear manchitas sueltas y orgánicas. Añadimos un poco de ocre a la mezcla y seguimos con el trabajo. Igual que antes, soltamos la mano para crear manchitas. No hay que superponer exactamente las de antes, sino simplemente dejar fluir el pincel y crear manchas que sean, en este caso, vamos a hacer como son las sombras, cada vez vamos a pintar con tonos más oscuros, pues las manchas cada vez más pequeñas, que no ocupen tanta superficie de papel. Ahora añadimos un poco de rojo claro a la mezcla para variar el tono y seguimos dando toquecitos. Veis que como ya las manchas anteriores siguen húmedas, al aplicar el pigmento se explota y se expande sin hacer manchas definidas. Se fusiona con el pigmento que había antes. Creamos más mezcla de marrón oscuro para empezar ahora sí con los tronquitos de los árboles. El marrón que estoy usando es el mismo que llevo usando durante toda la ilustración, una mezcla de sepia con un poquito de... Como quería un tono oscuro, también le he echado un poquito de gris de paint, sombra tostada y un toque de verde. Como el follaje del árbol aún está húmedo, el pigmento se expande y la verdad es que el efecto queda bastante chulo porque parece como que creas... como que se fusionan las ramitas y las hojas, y la verdad es que me ha gustado. Aunque tenemos como ejemplo la imagen de referencia, lo guay aquí es dejarse llevar y empezar a dibujar de forma más suelta, sin fijarnos mucho en la referencia. Más o menos en la forma sí, pero no en todas las ramas o todos los troncos, simplemente pues eso, dar nuestro toque personal y dejarnos fluir. No pasa nada si el resultado no nos gusta mucho, porque como veréis yo le doy muchas vueltas a los árboles para que queden bien, porque aquí no sé si os habéis dado cuenta que al pasar el pincel como que los he cortado, los he talado y los he puesto a la misma altura, y no, eso luego lo corrijo porque no me gusta mucho. Aquí he cambiado al pincel Da Vinci Casaneo que tengo de tipo Rigger, que es el número 4.
Es ideal para crear cables y para crear ramitas, que es para lo que lo estoy usando aquí. Da mucha soltura, un trazo muy fino y veis que estoy haciendo movimientos muy expresivos que es para crear pues como toda esa maraña de ramitas que hay en los árboles y que dibujar una por una pues sería prácticamente imposible. Seguimos trabajando hasta que nos guste el resultado. Volvemos nuevamente a nuestro color estrella, que es el rosa tundra, el tundra rosa, para crearnos sombras y crear como esos efectos. Mirad, aquí se me ha ocurrido utilizar la salpicadura para ayudarme a crear esas texturas, aunque luego las voy a fusionar en seco, pero bueno, ya veréis a lo que me refiero. Pero sí, así crear como más sombras y más profundidad en la copa de los árboles. Dejamos secar bien el papel, o bien con el secador o dejándolo un ratito hasta que veamos que ya no está húmedo, para empezar a fusionar las manchas que hemos hecho en la copa de los árboles. Para ello yo estoy utilizando mi pincel de cerdas duras y, como veis, haciendo movimientos circulares, estoy dibujando con agua. Mojo el pincel en agua, le quito el exceso y con movimientos circulares voy fusionando estas manchas, creando como este efecto de luz y de follaje intenso. Como veis, por donde vamos pasando el pincel con agua, vamos arrastrando, vamos levantando ese pigmento y vamos sacando luces. Estas serán nuestras zonas de luz, mientras que las zonas por donde no pasemos el pincel se quedarán más oscuras y serán las sombras del follaje más profundo del árbol. Seguimos dando detalle, ahora vamos a dibujar las puertas y ventanas de la casa con un tono de marrón oscurito. Aquí se ha quedado un poco claro y luego le daré un poquito más oscuro, pero bueno, como primera capa está bien. Ahí estoy quitándole un poco de profundidad, un poco de oscuridad al prado, que se había quedado con una sombra muy oscura, y dibujando también la chimenea. ¿Veis? Aquí estoy cogiendo un tono de sepia bastante oscuro. Yo creo que sí, ahí he mezclado con gris de paint, y así para darle un poquito más de tono y de intensidad y que se vea más oscurito. Volvemos nuevamente a los árboles para seguir dando detalle, para redefinir esas raíces que habíamos perdido en paso anterior, aplicando pigmento poco a poco para no sobresaturar y no recargar mucho. Vamos dando toquecitos muy suaves, muy leves para balancear el tono, para balancear las formas. Difumino otra vez las raíces para fusionarlos con la tierra y seguir trabajando poco a poco por capas cada parte de la ilustración. Cambio de pincel ahora a este tipo Rigger de Da Vinci Casaneo, y con un tono marrón vamos a pintar como una especie de cuerda que va entre palito y palito que delimita el prado. En el dibujo de referencia no aparece, pero a mí me ha parecido guay, que quedaba interesante y que aportaba interés, así que pues ahí vamos. Aprovecho también este pincel para dar así ciertos toques por el camino y bueno, porque lo tengo en la mano, en realidad podría utilizar cualquier pincel de punta redonda. Con el Da Vinci Casaneo más gordote voy a dar una aguada así por el fondo porque me parece como que se me ha quedado muy clarito y no me terminaba de convencer, así que con mucha agua, mucha carga de agua y poco pigmento, así un tono marrón, pues vamos a aprovechar para pasar así por delante y dar un poquito más de tono, un poquito más de fuerza a ciertas partes del dibujo. Sobre todo en la parte de atrás, ¿habéis visto la diferencia? Parece que había mucha luz y al pasar ese pincel
con mucha agua y muy poquito pigmento ha pegado un cambio bastante considerable. Aprovechando ya que tengo este pincel también en la mano, pues aprovecho para darle también alguna sombra al árbol y hacer alguna mancha interesante en el lado izquierdo de la acuarela que parecía como que se había quedado un poco sosa. Ahí con un pañuelo estoy quitando un poco el exceso de pigmento, simplemente pues para quitar carga y hacer textura en la tierra. Y con el pincel redondo Skoda Versátil del número 8 continuamos dibujando esas raíces que habíamos vuelto a perder. Fusionamos con la tierra y veis que cada vez estamos consiguiendo esa profundidad en los árboles. Ahora sí que parece que el árbol de la derecha está más delante que el de la izquierda. Continuamos dando pequeños detalles, pequeños toquecitos por donde veamos que aún nos falta un poco de definición y de detalle. Ahí estoy haciendo como vegetación lejana, con un tono verde muy desaturado. Y ahí ya voy a empezar a dibujar el árbol que hay al lado de la casa. He cogido el pincel Rigger de Da Vinci Casaneo y con él pues estoy dando así como rayitas para simular esas ramas. Dejamos secar antes de continuar con nuestro pincel de raspar y en este caso vamos a dibujar con agua las luces de los troncos porque parece que han quedado muy marrones, todo del mismo color, y fijaros cómo haciendo unas simples rayitas con agua conseguimos darle mucha textura y forma, profundidad a esos troncos de esos árboles tan chulos. Solo así, ¿veis? Con unas simples rayitas con agua cambian completamente la forma y la estructura de los troncos de estos árboles. Y con estos últimos detalles en los troncos de los árboles llegamos al final de esta acuarela. Parecía que nunca iba a terminar. Siempre os aconsejo que dejéis reposar la obra de un día para otro. Así, si no queréis quitarle la cinta de carrocero, pues casi que mejor, porque luego podéis encontrar algunos fallitos o algunas cosas que no os convencen, como me pasó a mí en esta acuarela. No me di cuenta cuando la terminé y al día siguiente vi como que los árboles me habían quedado un poco torcidos hacia la izquierda, como que le faltaba follaje en el lado derecho, así que lo que hice fue simplemente coger y continuar un poquito. Esa parte la rellené con tonos y luego la fusioné, como habéis visto, con el pincel de raspar, y la verdad es que me quedó bastante más guay de lo que aparece aquí. Como habréis podido ver en la imagen de referencia, en la imagen de la miniatura o en las que he subido en el blog. Así que espero que os haya gustado mucho. Y nada, ya nos veremos en el próximo vídeo. Un saludo muy grande. ¡Chao!